Estado. Lamentablemente solamente fue un ajuste administrativo. Yo incluso no le llamaría una reforma, solamente fue un cambio administrativo, se reducen estructuras, meten un poco de mano al tema del presupuesto, desde luego que lastiman a los congresos, y más que nada son cortinas de humo, porque pues esta reforma fue presentada una semana después de la muerte del Mencho. Se quedaron con muchas incógnitas, muchas preguntas sin responder, y la presidenta sabía que no iba a pasar, sabía que estaba lastimando los intereses del Verde Ecologista, del PT, que son sus aliados. Sí. De una u otra manera hay voces dentro de Morena en las que se sienten pues ya superpoderosos, que son pueden con las cosas de manera individual, y que creo, bueno, pues manifestaron ese interés que traen de abarcar todo, de enriquecerse en cuanto al tema de poder, y pues nunca fue el espíritu de una reforma, simple y sencillamente fue una cortina de humo, y el plan B no se diga, ¿no? Pues al final de cuentas su aliado PT pues hicieron que declinara Morena. Esta reforma, presidente, lastima, como bien lo planteas, a los congresos estatales, pero también a los municipios con la reducción de regidores. Pues en el caso de Tlaxcala particularmente, pues hasta yo creo que algunos municipios en particular podrían hasta aumentar las regidurías. Se meten a temas que realmente pues ahorita no hay un beneficio como tal, ni siquiera económico en cuanto al tema de las regidurías, y bueno, pues invaden la autonomía municipal, invaden desde luego las autonomías de los congresos de los estados, particularmente en Tlaxcala. Escuchaba el otro día al diputado Campes decir que se necesitaban más de 200 millones de pesos para incluso mantener todos los derechos de los basificados. Entonces la verdad no sabemos cómo se le va a hacer aquí en Tlaxcala. Siento que ayer la votación que se dio fue una votación sin analizar, sin tener la oportunidad de poder levantar la voz, y bueno, pues como los diputados no van a afectar las próximas legislaturas, bueno, pues creo que lo hicieron sin una responsabilidad que le permita al Congreso el poder manejarse con su autonomía. Presidente, ¿cuáles hubieran sido los puntos que el PAN hubiera preferido hablar en esta reforma electoral? ¿Cuáles son esos temas pendientes que el PAN propondría para, o que hubiera propuesto, puesto que propuso incluso en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, para mejorar la ley electoral en México? Pues desde luego el poder manifestar una reglamentación en cuanto a las acciones afirmativas, que fueran claros, que se respetaran cada una de estas. Número 2, que desde luego se combatiera la corrupción, el tema del dinero ilícito en las campañas políticas, la desaparición del registro en caso de que se comprobara que se postulara alguna persona vinculada al crimen, o que se tomara dinero del crimen organizado para las campañas políticas. Son temas en los que no le quiso entrar Morena, porque está invadido de dinero sucio, de personas impresentables vinculadas al narcotráfico, y siempre voltearon al otro lado cuando Acción Nacional les estaba presentando estas propuestas de que acompañaríamos incluso la reforma presentada, pero siempre y cuando se pudiera reglamentar el evitar que ingresara dinero sucio y dinero del crimen organizado a las campañas políticas. Muy bien, presidente, muchas gracias por tomar la llamada esta mañana. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Gracias. Gracias, presidente. Es Ángelo Gutiérrez, presidente estatal del Partido Acción Nacional en Tlaxcala. En otra información, le comento que aquí en el Congreso del Estado, la diputada del Partido Acción Nacional, Miriam Martínez Sánchez, votó en contra de la minuta de reforma electoral del llamado Plan B, al advertir que dicha propuesta representa una medida centralista que debilita el federalismo y compromete la autonomía de las entidades federativas. Durante su intervención en tribuna de este jueves, la legisladora
senadora sostuvo que su postura no responde ni a un capricho político ni a una oposición automática, sino a una convicción democrática basada en la defensa del Pacto Federal y de las instituciones. Dijo que la política debe servir a las personas y no servir del pueblo, expresó la diputada panista al recordar uno de los principios fundacionales de Acción Nacional, al tiempo que subrayó que las reformas constitucionales deben construirse mediante diálogo, consenso y respeto a la soberanía de los estados. Martínez Sánchez señaló que, aunque la reforma se presenta como una medida de austeridad y eficiencia institucional, en realidad impone desde el centro del país decisiones que impactan directamente en los congresos locales y en los municipios, sin considerar las realidades particulares de cada entidad. En este sentido, advirtió que la minuta plantea límites presupuestales a las legislaturas estatales y modificaciones en las integraciones de los ayuntamientos, lo que podría comprometer el funcionamiento del poder legislativo local y afectar la representación democrática. Miriam Martínez dijo que debemos preguntarnos con honestidad si esta reforma realmente fortalece la democracia o si, por el contrario, debilita al Congreso, a los congresos locales para concentrar más poder desde el centro, puntualizó. Asimismo, la diputada panista enfatizó en que el país enfrenta problemas más urgentes como la inseguridad y la creciente presencia del crimen organizado en la vida pública, por lo que consideró que México requiere una verdadera reforma electoral de fondo capaz de responder a los desafíos actuales del sistema democrático en México. Lo que dijo la diputada Miriam Martínez al respecto de la aprobación de la reforma electoral. Y vámonos ahora al Congreso Federal. Vámonos al Congreso Federal porque ahí el diputado Raimundo Vázquez Conchas también evidentemente emitió una postura en torno a la reforma electoral. Ahora sí, como planteo, vamos a la Cámara de Diputados. En la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia electoral, que reforman los artículos 115, 116 y 134 para fortalecer los principios de austeridad, dijo, y reducir privilegios del poder público. Asimismo, el diputado federal por Tlaxcala, Raimundo Vázquez Conchas, quien explicó que la sesión ordinaria del miércoles culminó en las primeras horas de este día con la votación en lo general y en lo particular sobre la iniciativa presidencial que ahora se remitirá a las legislaturas de los estados para sus efectos constitucionales. Seguida de esta reforma se continuó con el trabajo legislativo y el congresista Raimundo Vázquez acompañó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, para informar la modificación de la reforma y comentó que la reforma se modificó el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y ahí destacó también que para la aprobación de la llamada reforma del Plan B se contó con la mayoría calificada en la votación particular con 343 votos a favor de Morena, con el apoyo de los grupos parlamentarios del PT, Partido Verde e incluso, escuche usted, de Movimiento Ciudadano y con 124 en contra del PRI y del PAN. La iniciativa en materia electoral presentada por la presidenta de la República busca, dijo, hacer ajustes en la integración y funcionamiento de los ayuntamientos y congresos locales, establece límites presupuestarios a las remuneraciones de funcionarios electorales y prevé disposiciones transitorias para la implementación progresiva de dichas medidas, así como la reasignación de los recursos generados por los ahorros hacia fines del interés social. Es lo que dijo el diputado Raimundo Vázquez Conchas, diputado del Partido del Trabajo. Oiga, y esta mañana, como cada viernes, esta es la opinión de Héctor Martínez Panu, quien nos habla de la brecha digital que aún existe justamente en nuestro entorno. Es Héctor Martínez. Hoy podemos mandar humanos nuevamente a la Luna, pero aquí en Tlaxcala todavía hay comunidades sin acceso real a Internet. Esa es la gran paradoja de nuestros tiempos. Estamos viviendo una de las etapas más avanzadas tecnológicamente del ser humano. Por un lado, la tecnología espacial vuelve a poner hombres en la Luna. Por otro lado, estamos en medio de una guerra tecnológica donde las herramientas relativamente baratas como los drones y la inteligencia artificial ponen en jaque los grandes presupuestos de las potencias. Hoy ya no gana quien más invierte,
sino quien mejor utiliza la tecnología. Y mientras eso pasa a nivel global, aquí en México y en Tlaxcala, ocurre algo preocupante. La tecnología que prometía democratizar el acceso a la información, en realidad está ampliando la brecha, porque no todos tienen acceso, no todos saben usarla y no todos están participando dentro de la economía digital. La riqueza ya no solo se mide en dinero, se mide en conocimiento, en conexión y sobre todo en acceso. El problema no es la tecnología, el problema es quién la tiene y quién no. Y eso ya no solo es responsabilidad del gobierno, también es responsabilidad de las empresas y de nosotros como ciudadanos. El gran reto de nuestros tiempos no es avanzar más rápido, es asegurarnos de que nadie se quede atrás. Porque de nada sirve llegar a la luna si no logramos conectarnos a todos aquí en la Tierra. Soy Héctor Martínez, me dicen Panu, y estaré colaborando todos los viernes con mi amigo Víctor Loranca. Que tengan excelente fin de semana. Bien, es la opinión de Héctor Martínez Panu esta mañana aquí en Plataforma 3.mx. Oiga, y en entrevista esta mañana también está la diputada Mariana Jiménez. Ella es diputada federal por Tlaxcala de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo te va, diputada? Buenos días. ¿Qué tal, estimado Víctor? Muy bien, gracias. Muy feliz de saludarte y a toda tu audiencia. Gracias, diputada. Oye, pues una jornada muy compleja allá en San Lázaro, que llegó hasta la madrugada del día de ayer, el día jueves, para aprobar lo que se llamó Plan B de la reforma electoral de la Presidenta de la República. Así es, Víctor. Fue una jornada bastante pesada. Terminamos un poquito después de las 4 de la mañana. Sí. Hubo debate en tribuna de todos los grupos parlamentarios, incluido, por supuesto, Movimiento Ciudadano. Pues bueno, hoy esta, más allá de reforma electoral, como lo hemos comentado en Movimiento Ciudadano, lo consideramos más como una reforma administrativa, pues ya es una realidad que esperemos que realmente pueda ayudar a generar un ahorro que sirva al país. Diputada, la decisión de MC por votar en favor de esta reforma, ¿a qué se debió? Porque claramente fueron señalados por la oposición, por el PAN, por el PRI particularmente. Mira, como te lo comentaba de origen, debemos entender que realmente no fue una reforma electoral como tal. Sí. Por eso insistí, es una reforma administrativa que va, y si nos vamos al fondo, sobre el funcionamiento del gasto público, sobre cómo hacer que las instituciones cuesten y operen menos, porque sí debemos reconocer, no es el caso de Tlaxcala, también lo aclaro, pero sí en algunos estados eran gastos exorbitantes, Víctor, que realmente eran inclusive pues una falta de respeto a la sociedad mexicana, ¿no? Y en Movimiento Ciudadano algo que tenemos una postura totalmente clara, los privilegios no los podemos sostener. ¿Qué estado? Sí, perdón, adelante. Es lo que consideramos que si hay estructuras que son caras, que si hay estructuras que generan duplicación de funciones o simplemente es una realidad que no están funcionando, pues bueno, es válido hacer una revisión y en su momento un ajuste. Creemos que México sí necesita gastar mejor, Víctor. ¿Qué estados de la República generaron este tipo de, de señalamientos, diputada, en los que identificaron que había, pues, literal un despilfarro económico de los recursos públicos? En tema de regidurías, tenemos el estado de Durango. El número de regidores era impresionante, pero además el costo de un regidor, pues te puedo decir que inclusive ganaba más que un diputado federal. ¡Órale! Nos vamos en Guerrero, específicamente a Acapulco. Hay congresos locales que también pues estaban muy desfasados. Entonces, vaya, me queda claro que no podemos medir a todos los estados con la misma vara, pero sí es importante generar alguna normatividad general para poner algunos límites en donde, pues insisto, logremos generar cierto ahorro para nuestro país, porque efectivamente se requiere. Hay muchos otros temas que se tienen que trabajar. Sí. Ha habido mucho despilfarre, eso no lo negamos respecto a este gobierno federal, una política de austeridad que con todo respeto consideramos fracasada. Pero a ver, Víctor, ¿de qué manera decimos que no a una propuesta que lo que busca es generar un ahorro, sin meterse de fondo a lo que estrictamente tendría que ser una reforma electoral?
Te puedo decir que en el plan A, por así llamarlo, o en la llamada reforma electoral primigenia de la Presidenta de la República, pues por supuesto que votamos en contra, porque atentaba contra los principios democráticos que tenemos en el país, porque atentaba inclusive contra nuestro Estado de Derecho, que de por sí ya está muy debilitado. Pero bajo estas condiciones la pregunta es, ¿de qué manera dices que no a un ahorro que efectivamente es necesario y que además era un abuso de parte de algunos estados y municipios del país? Diputada, esta postura claramente les generó algunas voces en contra allá en San Lázaro. Una de ellas fue el PRI, quien los llamó hipocresía fosforescente, diputada. Pues mira, entendemos que finalmente se tiene que hacer show, es lo que le queda al Partido Revolucionario Institucional. Nosotros no tomamos decisiones en base a lo que decían nuestros compañeros. Ha habido muchas ocasiones que hemos votado en contra de lo que marca Morena cuando consideramos que afecta a la sociedad mexicana. Pero insisto, en este caso específico que fue el plan B, respecto, insisto, a la reforma administrativa que busca un ahorro y detener abusos que efectivamente se estaban decidiendo, pues no había forma de decir que no. No es hipocresía fluorescente, Víctor, es congruencia política. Muy bien, diputada, gracias por tomar la llamada esta mañana. Te agradezco a ti, Víctor, que tengan un buen día. Saludos a toda tu audiencia. Gracias a la diputada Mariana Jiménez, diputada federal de Movimiento Ciudadano, quien esta mañana estuvo con nosotros aquí en entrevista en Plataforma 3.mx. Oiga, y déjame ir a información del Senado de la República, porque allá la senadora Ana Lilia Rivera reconoció la trayectoria y capacidad diplomática de Roberto Velasco Álvarez, luego de que el Senado de la República aprobara su designación como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, el ex rector de la UNAM, que se va de la Cancillería. Tras la votación en el Pleno, que avaló el nombramiento por mayoría, Rivera subrayó que México cuenta ahora con un perfil con experiencia en la conducción de la política exterior, particularmente por su desempeño previo en la relación bilateral con América del Norte. La legisladora destacó que la llegada de Velasco Álvarez, a la Cancillería se da en un momento clave para el país en el que se requiere mucha firmeza, visión estratégica y dijo también capacidad de diálogo en el ámbito internacional, cualidades que dijo ha demostrado a lo largo de su carrera en el servicio público. En este sentido, consideró que su designación contribuirá a dar continuidad en la política exterior que privilegia la cooperación, el respeto entre las naciones y la defensa de los intereses de México en el mundo. Rivera también hizo un reconocimiento al trabajo realizado por Juan Ramón de la Fuente al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacando su papel en el fortalecimiento de la presencia internacional del país y en la conducción de la diplomacia mexicana en un contexto global complejo, bastante complejo diría yo. Durante la sesión en la que se formalizó el nombramiento, Roberto Velasco Álvarez rindió protesta ante el Pleno del Senado, donde se comprometió a cumplir con la Constitución y desempeñar con responsabilidad el cargo. La senadora tlaxcalteca expresó su confianza en la que esta nueva etapa en la Secretaría de Relaciones Exteriores iniciará y dijo permitirá consolidar con los avances alcanzados y fortalecer la presencia de México en el escenario internacional en concordancia con los principios de política exterior impulsados en la actual etapa de transformación nacional. Es lo que dijo la senadora Ana Lilia Rivera en información del Senado de la República. Ahora que son las, 6 de la mañana con 59 minutos, llegamos al fin de este noticiero. Me dio mucho gusto estar una semana más aquí con ustedes, antes que nadie a las 6:30 de la mañana en Plataforma 3.mx. Si a usted le gustó este contenido, por favor, compártalo, coméntelo a través de nuestras plataformas digitales. Recuerde también que las entrevistas, que las notas las puede ver también fraccionadas, fileteadas, como le decimos aquí en el argot, en las redes sociales, donde puede ver pues solamente una parte de este noticiero, si a usted por supuesto le gustó. Le agradezco mucho el favor de su atención. La mejor noticia que le tengo el día de hoy, por supuesto, es que es viernes y que pues llega el fin de semana. Que tenga usted un excelente fin de semana. Gracias y muy buenos días.